Nos está escuchando el próximo entrevistado, el economista Gonzalo Semilla, jefe del CREVA. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día. Ariel, buen día, ¿cómo te va vos? Muy bien. Bueno, un poco desconcertado, como siempre, porque los índices inflacionarios muchas veces no coinciden unos con otros. En el caso del CREVA, Sí, ayer dio un índice inflacionario apenas superior al 5%. 5,3%, sí, en agosto. Bien, contame, ¿qué fue lo que más han sentido como Bueno, movimiento? Y te contame cuento. por qué hay un descenso respecto del mes de julio. Bien, perfecto. Bueno, mirá, a ver, el mes de julio, que es lo que vos mencionás, fue el mes bisagra, por lo menos en el CREVA, porque fue el más alto de los últimos 20 años. Coincidente con lo que ocurrió en el INDEX y muchas otras consultoras conocidas. Marcó un hito tremendamente alto en julio, con lo cual se suponía que en agosto haya una desaceleración. Y en nuestro caso se evidenció, porque bajó casi un punto porcentual, 5,3%, podríamos decir, digamos, suavemente, con no mucha euforia. Bueno, esa es la noticia positiva, desaceleró, pero por el otro lado, lo que vos decís al inicio de la nota, es 5,3%, son índices tremendamente altos. No estamos hablando de un 3% similar a lo que fue a esta altura el año pasado, estamos bastante más altos. Y ahí lo que encontramos son 4 capítulos de los 9 que medimos que están por encima del 5,3. El más importante es indumentaria con casi el 9, y lidera los aumentos al igual que el mes de julio. Después tenemos equipamiento con el 6,5% aumento, alimentos con el 6 y bienes y servicios con un poquito arriba del 7. Son todos, como verás, que te estoy mencionando, todos muy altos. El resto no es que no existieron movimientos, sí, porque en transporte y comunicaciones tenemos casi el 5%, 3,6%, es decir, en todos hubo variaciones hacia arriba, que es lo que nos hace que tengamos una inflación interanual del 65%. Y si entramos un poquito más, tenemos cuestiones indumentarias, ropa interior para mujer, ropa exterior para hombre, calzado deportivo, entre el 10 y el casi 15% aumento de un mes al otro. Mucho. Bienes y servicios, tenemos 17 en artículos de tocador descartables, tenemos limpieza de ropa, tenemos un 16, elementos para iluminación un 14, alimentos de bebida encontramos aumento del azúcar del 14%, de frutas y verduras entre el 10 y el 12%, es decir, esos son aumentos importantes de agrupaciones de mercadería, de bienes. Si yo me voy a la papa, ¿no? Esto es un caso que llama la atención. Tuvo un aumento del 98% en un mes. Es decir, de 85 pesos el kilo a 170 pesos el kilo en un mes. Entonces, si uno ve después variedades aisladas, encontramos aumentos tremendamente grandes. El aceite de maíz un 36% en un mes. El azúcar un 13%. El arroz un 23%. Sí, perdón, el tema del azúcar me decía un supermercadista la semana pasada que en un mes aumentó el 100%. Es una locura. Es decir, pero cuando uno ve, es lo que yo te digo, acá hay azúcar, que yo te lo denomino azúcar, atrás hay muchas marcas que nosotros tomamos. Por eso digo, si uno por ahí ve el azúcar marca tal, puede encontrar variaciones y vos pensás que acá estamos midiendo todas las semanas. Entonces puede ser que haya una semana un aumento, en otra haya una oferta o no aumentó, en un supermercado aumentó o en otro no. Entonces la volatilidad es enorme de precios. Nosotros acá sacamos muchas veces promedios, pero como te digo, ves la papa sola o ves la naranja que es estacional y aumentó casi un 50%. No, claramente, o ves la harina común de trigo, nosotros la identificamos con una baja del 5%, o el tomate una baja del 2,1%, que es netamente estacional. Sí, pero esos son productos muy estacionales, digamos. Eso. Totalmente de acuerdo, sí, pero el azúcar no es estacional. No, el azúcar no, hablo del tomate y eso, digo, esos productos generalmente en verdura
hace 10 días atrás la frutilla no bajaba 800 mangos, ahora la conseguí en 400. Digo, eso, viste, el morrón valía 200 mangos, ahora vale 450. Estos son productos estacionales. Eso no me asusta, me asusta los productos de primera necesidad que ponemos sobre la mesa, la harina, el pan, esto es lo que me asusta. Sí, yo estoy de acuerdo, porque para eso nosotros también publicamos lo que son las categorías de inflación, que es categoría núcleo, estacional y regulado. Y ponemos mucho énfasis en lo que es el núcleo, porque el estacional, lo que decís vos, son cuestiones netamente que suben y bajan permanentemente en función de la cosecha, el clima, etcétera, etcétera. Regulado, bueno, saquemos lo que tiene que ver con tarifa, combustible, colegios, prepagas. Bueno, ¿qué pasa con el resto? Y el resto está incluido en la inflación núcleo. Y a nosotros nos aumentó 5,7%, por encima del nivel general. Y ahí es donde está el problema, que son atrás de ese 5,7 están muchos productos de primera necesidad que no están bajando, ni el mes pasado ni hace 5 meses que no están bajando. Claro, ese es el problema más importante, digamos, que uno puede ver. ¿Y qué perspectiva ves en función de este inicio de mes? ¿Vos ves que, porque digo, este mes se ponen en vigencia algunos hechos? Se terminó el subsidio a la harina, cosa muy importante, aumenta el luz y gas. Bueno, claramente eso va a impactar en la medición y tiene que ver con cuánto peso tienen en cada capítulo. Lo que es el gas y la luz tiene mucho peso. Entonces un aumento en ese segmento, en los regulados, va a impactar fuertemente en el capítulo y en el índice. Entonces, no digo que tengamos un índice muy alto en septiembre, pero las proyecciones son que de acá a fin de año esté entre 5 y 5,5% la inflación, es decir, que se estabilice en los valores por lo menos que a nosotros nos dio. A Index Estamos hablando de manera mensual. De manera mensual. un promedio de entre 5 y 5,5%. Que tiraría un promedio anual de cuánto a fin de año. ¿Cuál es la perspectiva? Mirá, bien, si uno hace el cálculo de entre 5 y 5,5%, acá en los próximos 4 meses estamos hablando arriba del 80%, posiblemente entre el 80 y el 85%. Son valores, realmente es un valor muy grande que a principio de año, que esta charla a principio de año hablábamos del 50%. Sí, claro. Ahora estamos hablando entre el 80 y el 85%. Pregunto, porque vos que tenés experiencia en esto, ¿hay muchos países que viven con esta inflación en el mundo? No, claramente no. No, estamos hablando de que en Europa, en Estados Unidos, quizá la inflación internacional mundial esté en torno del 8 al 10%, con algunos que estén un poquito más, varios que estén un poquito menos, pero no de un 85%. 85% es muy difícil vivir, es muy difícil fijar los precios, la política de precios de una pyme, de un comercio, es difícil la cuestión de los ingresos familiares, es difícil, esto como se lo conoce en la jerga, es un impuesto, digamos, un impuesto inflacionario que impacta en los bolsillos de los más necesitados. Entonces, si queremos sacar a la gente de la pobreza, tener estos índices, es muy difícil de hacer. Además, convengamos, hace un mes el dólar estaba a 330 pesos, 340 pesos llegó a estar en Bahía Blanca, y antes de ayer cerró a 270. 270. Sí, bueno, esa es la otra. Toda la inercia del ruido brusco del tipo de cambio informal, se sumaron todos a hacer sus nuevos listas de precios con 330 y hasta quizás pensando que el dólar podía estar en 400. Pero ahora, no lo bajaron después. No, eso es lo que te iba a decir. Bajó y los precios no se movieron. Entonces, hay una distancia muy grande entre lo que el consumidor puede comprar y lo que está el precio. Y eso vos lo observás, porque cuando vas a los comercios y conversás, mirá, acá viene cada vez menos gente, la que venía y compraba todo esto la compra menos, dice que va a volver, se resiente el sector económico más comercial. No todo el mundo tiene el dinero, y si lo tiene, lo piensa 2 veces. ¿Lo guarda o espera? No, está claro. Mira, hoy hay un comunicado que dio a conocer la Corporación de Comercio y la Industria,
donde habla de la inflación que ha provocado una caída en la actividad y la suba de costos, y que es una compleja tendencia recesiva que va a afectar a las pymes principalmente. Hoy dio un informe la corporación al respecto. Pero va por ese lado. Es decir, uno le dice un gap. La distancia se amplía mucho. Es verdad que hay paritarias y que tratan de acercarse, pero no hay ninguna que, digamos, para acercarse a un potencial 85%, además sabemos que ante ajustes paritarios arrastra la inflación, digamos, como que la empuja hacia arriba. Entonces, tenemos un problema, nuestros bolsillos están quedando muy lejos del precio final del producto que nosotros necesitamos consumir. Y además otra cosa, porque, yo no sé si todos van a poder estar el salario por encima de la inflación. Yo no sé si lo van a terminar cerrando de esa manera. El Estado, por allí, porque es año electoral el que viene y porque hay sectores más populistas que otros y demás, capaz que el Estado dice, bueno, le damos un poco más la maquinita, pero le damos un aumento equivalente a la inflación. Pero el del privado, ¿qué hace? Bueno, el tiene una pyme, el empresario, ¿cómo hace? Incluso el Estado tampoco tiene tanto margen como pero tiene bolsillo, tiene bolsillo de payaso, porque ellos no son responsables. Tiene las herramientas como para poder hacerlo, el sector privado no las tiene, el sector privado toma decisiones en función de rentabilidades, y si el negocio no funciona, no va a poder, digamos, hacerse cargo de esos aumentos de salarios. Entonces está claro que viene alguna cuestión de, no digo de recesión, pero está claro que el comercio empieza a ampliarse. Es esto que yo digo, vos vas a un comercio cualquiera a la calle y yo he ido y compro cualquier cosa, por decir algo, una dietética, entro en dietética y le pregunto, ¿cómo va el negocio? Y la gente viene y ¿qué compra? Más o menos, no, viene y compraba 5 tarros de algo, ahora compra 2 y dice que va a volver. Se están dando cuenta que hay un enfriamiento en el gasto del consumidor y tiene que ver con esto, los niveles inflacionarios no bajan, acá una desaceleración, supongo que el INDEC va a mostrar algo parecido, pero con números altísimos. ¿No? Digamos, para ver números del 3% del año pasado, creo que no va a ocurrir estos meses de acá a fin de año. Entiendo perfectamente. Entonces, inflación según el CREVA de agosto en Bahía Blanca, 5.3%, es menor a la de julio, significativamente menor en función de los valores, pero son valores muy altos aún. Completamente de acuerdo. Te agradezco mucho, Gonzalo, muy amable. Un abrazo grande, Ariel, hasta la próxima. Gracias. La palabra de Gonzalo Semilla, titular de economista del CREVA aquí en Bahía Blanca, haciendo un análisis del dato que dio a conocer ayer esta institución, este organismo, respecto precisamente de la inflación en nuestra ciudad. Recordemos que un par de días antes el IPC online había marcado una inflación por encima del 7%.